En una ocasión, durante una clase impartida por el Hokage Alan Hatake del Sharingan, mientras él hacía el trabajo de brindarnos conocimiento a nosotros, sus compañeros, usó el término glicemia. Acto seguido el docente enfurecido casi le lanza una silla y le dice: Es glucemia. No glicemia. Glicemia es erróneo, la literatura anglosajona dice glicemia con Y, y ahora en México queremos copiar esa manera no propia de decir glucemia. Fue un momento gracioso. El docente había puesto a su alumno a dar una clase que debería haber impartido él mismo y encima trata de humillarlo ante todos diciendo: glicemia es incorrecto, tonto. Pero ahora, después de unos años y madurar un poco en el sano hábito de cuestionar con escepticismo la veracidad de lo aprendido por nuestros docentes, surgen las preguntas. ¿Es verdad que glicemia es incorrecto? ¿Acaso hay tanto problema por el cambio de una letra a otra a pesar de que sigue siendo totalmente entendible? Y también la siguiente pregunta. ¿Por qué se hace el cambio de U a I? ¿Por qué no de U a I que fuera glacemia, o glocemia o incluso glicemia? ¿Acaso hay un motivo para que se cambie a la letra I? Para responder esas preguntas, indaguemos a fondo. Si uno busca literatura hispana acerca de este tema, se encontrará con muy pocos textos académicos. O a lo mucho quizás encuentre ni siquiera tiene una página de introducción, da muy mala pinta, parece un trabajo hecho sin mucha indagación. Ni siquiera tiene una página de introducción. Pero afirma dos ideas. La idea de que la versión alternativa, glicemia, es incorrecto pues no concuerda con su etimología, y la segunda idea es que esta versión alternativa, glicemia, viene de una traducción errónea de la literatura anglosajona. Pero en este texto se demostrará que tal afirmación es inválida pues la etimología de este término no es tan sencilla como para establecer que glicemia es incorrecto, incluso si es verdad que la versión alternativa con I tenga origen en literatura médica anglosajona. Esta afirmación se ha propagado ampliamente entre los médicos latinoamericanos sin cuestionarse. Se toma como verdad sin ser puesta bajo un riguroso cuestionamiento, sin escepticismo, pero de ninguna manera la ciencia puede conformarse y abandonar el escepticismo y la medicina se fundamenta, efectivamente, en la ciencia. Nos vemos forzados a buscar la respuesta por nuestros propios medios y para ellos, tendremos que ir un tema no muy relacionado con medicina, veamos. Recordemos que existen vocales abiertas y vocales cerradas, esto se aprende en la primaria. La vocal español y la vocal española tienen el común denominador de ser vocales cerradas, es decir, la apertura de la boca es menor en comparación con la apertura de la boca al pronunciar vocales abiertas. También tengamos en cuenta que la palabra vocal viene del latín vox, voz en español. En esencia, una vocal es una letra que contiene voz, a diferencia de las consonantes. Prueba de ello es que es imposible cantar con solo consonantes. De hecho, el calentamiento de un cantante es pronunciar vocales como cuando dicen la 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 la. Saber lo anterior da pauta para llegar a la siguiente pregunta. Viendo que la vocal U y la vocal I son vocales cerradas, ¿tendrá este hecho algo que ver con la indiscriminación del uso de glucemia y glicemia? Quizás sí, ya que anatómicamente, la U y la I se pronuncian similarmente, con una apertura relativamente menor, pero ese quizás no es suficiente. La palabra glucemia viene de dos palabras, glucosa y emia. Ahora veamos el origen, etimología, de la palabra glucosa. Cito textualmente de Wiktionary.org, la cual está en inglés pero lo traduciré. Traducido sería así. La palabra glucosa viene del francés glucose y a su vez, esta viene del griego antiguo gleukos, o sea, vino. Gleukos significa vino, pues la sustancia se aisló por primera vez del vino de uva, de sabor dulce. Nótese que el sufijo ose viene de la versión francesa de la palabra glucose y no del griego antiguo. Es decir, una vez de que el profesor francés Eugène Melchior Peligot acuñara la palabra glucose en francés en el año 1840, al difundirse tal palabra, erróneamente se pensó que la parte final de la palabra ose era un sufijo. Por tanto, cuando los químicos descubrían nuevos sacáridos, le agregaban el sufijo osa en la misma manera que el primer sacárido descubierto, glucose, lo cual dio a ribosa, fructosa, lactosa, galactosa, etc. Entonces, el sufijo osa de glucose no es original del griego antiguo. Through French, from ancient Greek, glucose, wine, must. Note. S comes from glucose, not the other way round. In other words, the view of the word glucose as gluco, plus, S is a reanalysis rather than a historical etymology. Glucose, Wiktionary.
1840, from French glucose, 1838, said to have been coined by French professor Eugene Melchior Pligot. Vino dulce. Glucose dio al francés glucose que dio al inglés glucose. Entonces, la palabra glucosa viene al español, y también al inglés, de una misma fuente, el francés. Pero asimismo, del francés viene del griego, gleukos. No olvidemos que en el siglo XVIII los franceses eran las protagonistas de la química, los cuales por lo general hablaban latín y griego también, usando estas lenguas muertas para crear tecnicismos químicos, de ahí que muchos términos actuales en química y otras ciencias vienen del griego y a veces con un toque francés, ejemplo. Migraña viene del francés antiguo migraine y a su vez, este viene del griego hemicrania, pues característicamente la migraña genera dolor en la mitad del cráneo barra cabeza. La evolución de migraña va de esta manera. Del griego sale hemicrania y este término pasó al francés medieval. Para el siglo XIII los franceses habían degenerado la palabra tanto que pasó a escribirse migraine. La medicina francesa prosperó y el término pasó al español como migraña y al inglés como migraine. Pero regresando al tema. Así como ramas provienen de un tronco y asimismo un tronco proviene de una raíz, la palabra gleucos del griego viene del proto-indoeuropeo dulcu. El término, gleucos, está relacionado con la palabra griega, glucus, dulce. Ahí está. La palabra griega es gleucos con U, no con I, incluso, en el alfabeto griego tiene una letra U. Incluso el cognado latino dulcis tiene U. En su cara, alumnos perdedores. Listo, la discusión se ha terminado, definitivamente glicemia es totalmente erróneo. Nos vemos en la próxima sección de docentes humillando alumnos. ¡No tan rápido! ¿Por qué será? Si bien un médico no necesita conocer propiamente el alfabeto griego, estamos familiarizados con la mayoría de las letras griegas. Letra por letra es, gamma como en ácido gamma butírico o GABA, lambda como en sutura lamboidea, upsilon, kappa como en factor nuclear kappa beta, upsilon, sigma como en sigmoides. ¿Y cómo se llama esta letra con forma de U? En griego se llama upsilon, en español le llamamos ypsilon. La diferencia sutil entre la forma castellana del nombre ypsilon y la forma griega upsilon cobra sentido al conocer la forma mayúscula de upsilon. Es la Y. La forma mayúscula de la letra upsilon es lo que en el abecedario latino se denomina Y. La letra latina U y la letra latina Y vienen de la misma letra, un mismo origen, de la letra Wau, gancho. Del alfabeto fenicio la cual se representaba con este símbolo y con los siglos se deformó a esta forma. Wau de los fenicios tiene origen en el jeroglifo que sonaba como W y los egipcios representaron tal consonante con una codorniz. Los fenicios lo simplificaron a una ruedita con un palito el cual se pronunciaba Wau. El alfabeto griego desciende del alfabeto fenicio. Con los siglos, tal letra fenicia se deformó de manera que para el período histórico en que los griegos crearon su propio alfabeto, la letra que originalmente era un jeroglífico con forma de codorniz, pasaría a tener esta forma de Y. Esta letra, al tener una pronunciación similar a Wau, pasó a representar un fonema que se pronuncia como U francesa u alemana con diéresis. Tal fonema, por así decirlo, es una combinación de la U y la I, es como pronunciar ambas al mismo tiempo. El fonema correspondiente a la U castellana no existía en el idioma griego antiguo pero sí en el latín. Entonces la letra latina U y la letra latina Y vienen de la misma letra, tienen un mismo origen, de la letra Wau de los fenicios. Quizás se pregunte, ¿por qué le llamaron upsilon en vez de simplemente U? ¿Por qué tanta elegancia? Resulta que recibió ese nombre para distinguirla del diptongo I, que sería una omicron y una iota. Letras que al ponerse juntas pasaban a sonar como upsilon, como U francesa, la letra upsilon significa U simple en griego. Silon significaba simple. Si se pregunta cómo suena la U francesa aquí les digo. Nótese que no es precisamente una U española, es como pronunciar la U y la I simultáneamente. Poco después los romanos hicieron su debut ante el mundo y entraron en contacto con los griegos, los conquistaron y no solo les robaron sus territorios, también les robaron su alfabeto pero versión romana, el actual alfabeto latino.
Obvio, antes de ser amigos, no eran tan amigables uno con el otro, afortunadamente dejaron sus diferencias a un lado. Una de sus diferencias, es que los romanos no pronunciaban la U francesa, esa U que es una mezcla entre la U y la I. La solución fue elegir la letra más similar a la U francesa. Para los romanos, que podían pronunciar tanto la U como la I, era todo un enigma el transliterar la letra upsilon. A veces la transliteraban como U y otras veces como I. Por tanto, upsilon pasaba a ser U romana o I romana, dependía del criterio del traductor a cargo. Obvio, antes de ser amigos, no eran tan amigables uno con el otro, afortunadamente dejaron sus diferencias a un lado. Una de sus diferencias, es que los romanos no pronunciaban la U francesa, esa U que es una mezcla entre la U y la I. La solución fue elegir la letra más similar a la U francesa. Para los romanos, que podían pronunciar tanto la U como la I, era todo un enigma el transliterar la letra upsilon. A veces la transliteraban como U y otras veces como I. Por tanto, upsilon pasaba a ser U romana o I romana, dependía del criterio del traductor a cargo. Por ese motivo, los romanos a veces transliteraban upsilon como U y otras veces como I, ambas eran correctas. Era una decisión arbitraria. Basado en lo anterior, decir que glicemia es incorrecto porque no considera la etimología es inválido. Glicemia no es más que otra manera correcta de transliterar del griego. Quien hizo esa afirmación en realidad no consideró la etimología. Esto explica el por qué los anglosajones a veces escriben glucose y otras veces glicose. Ahora, sabiendo que la letra griega original upsilon forma parte de la palabra y que esta última palabra en español da la palabra glucosa con U y no con I, también surge otra pregunta: ¿qué hay de las palabras griegas que contienen una upsilon y dan palabras al español? ¿En español tales palabras contienen la vocal U o contienen la vocal I? Claro que sí las hay. La palabra hiper, que significa sobre, es una incorporación del griego al español. Veamos el origen de dicha palabra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las palabras hiper en griego, super en latín, uber en alemán y over en inglés significan lo mismo y suenan similar a pesar de ser de diferentes idiomas? No es mera coincidencia. Hiper viene del griego antiguo uper escrito con una upsilon, una pi, conocida por todo el mundo, una epsilon y una letra no. Como fue discutido anteriormente, la letra upsilon se pronuncia como U francesa, por lo que puede transliterarse tanto a una vocal U como a una vocal I. Asimismo, la palabra griega viene de la palabra uper del idioma proto-indoeuropeo, el idioma ancestro de los idiomas europeos. De manera sobresimplificada, del proto-indoeuropeo sale el latín y del latín sale el español. Uper pasó al latín como super y este como sobre el español. El idioma proto-indoeuropeo también dio origen a los idiomas germánicos, donde uper pasó a ser uber en el idioma proto-germánico y este pasó a ser uber en inglés, también up, que es una especie de acortación de la palabra proto-germánica uber. En alemán tenemos el equivalente a over, que es uber con diéresis, y su corto, auf, que significa lo mismo que up en inglés. Por último, en esta familia de idiomas germánicos, el idioma gótico, idioma extinto hace siglos, tenía la palabra ufar, que suena bastante parecido a sus contrapartes alemanas e inglesas. El idioma proto-indoeuropeo también dio origen a los idiomas germánicos, donde uper pasó a ser uber en el idioma proto-germánico y este pasó a ser over en inglés, también up, que es una especie de acortación de la palabra proto-germánica uber. En alemán tenemos el equivalente a over, que es uber con diéresis y su corto, auf, que significa lo mismo que up en inglés. Por último, en esta familia de idiomas germánicos, el idioma gótico, idioma extinto hace siglos, tenía la palabra ufar, que suena bastante parecido a sus contrapartes alemanas e inglesas. Esperen un momentito. El idioma proto-indoeuropeo se llama así porque no solo es ancestro de los idiomas europeos, también es ancestro de un idioma de la India, el sánscrito, lengua extinta donde uper pasó a ser upari. Es interesante cómo a través de los milenios y los kilómetros, las palabras siguen pareciéndose. Un caso similar sucede con el antónimo hipo, donde en griego original llevaba upsilon. Su cognado latino es sup. Su cognado inglés es if. Su cognado alemán es op. Su cognado gótico es uf. Y su cognado de la India es upa. La lista de palabras griegas con upsilon pero con i en español continuar. El prefijo sin, como en síntesis, tiene upsilon pero en español tiene i. El prefijo oxi, como en oxígeno, tiene upsilon pero en español tiene i. La palabra ciclo viene del griego y en griego tiene upsilon pero en español tiene i. La palabra lisis tiene upsilon pero en español tiene i.
La palabra griega onoma que significa nombre si bien no tiene upsilon, sus derivados sí, como en sinónimo que tiene upsilon pero en español tiene i. La palabra amígdala tiene upsilon pero en español tiene i. La palabra laringe en griego tiene upsilon pero en español tiene i. Y por último, la palabra etimología, con el prefijo etimos que significa verdad, tiene upsilon pero en español tiene i. Dejemos de lado por un poco al tema de la letra upsilon. La palabra oxis del griego significa filoso. Como los antiguos griegos pensaban que los alimentos de sabor agrio se constituían de espadas microscópicas, la palabra oxis pasó a referirse a aquellas cosas de carácter agrio o ácido. Por eso al metal corroído se le dice que está oxidado. La palabra para el octavo elemento de la tabla periódica, el oxígeno, significa elemento generador de óxido, de corrosión y acidez. También existe el término oxíntico como en las células oxínticas de la mucosa gástrica productoras de ácido clorhídrico. Hay otra palabra griega relacionada, que es acros como en acrofobia, significa alturas. En inglés existe la palabra etchi. En el inglés antiguo, a las espadas se les decía eku. En alemán a las esquinas se les dice eku. En latín, a las esquinas también se les dice con la misma palabra pero versión romana, acutus, que significa agudo. Asimismo, al igual que en griego, los romanos también pensaban que lo ácido se debía a espadas microscópicas que microscópicamente herían la lengua. Por lo que la palabra filoso en latín, ósea, acer, dio al español ácido, agrio, vinagre que significa vino agrio, acedo, acetato, acetona, cetonas. Atrás impulso de idiotez, no puedo vencer la tentación de seguir hablando de etimología, lo siento amigos. Lisis como en análisis, hemólisis. Que viene del griego, lusis, soltura, cognado con el latín luere, que da el español diluir así como es cognado con el inglés luz. Que significa suelto, el alemán los. Sin traducción directa pero con significado similar al inglés luz y el gótico laus. Que significa vacío o vano. Habiendo tantas palabras provenientes del griego con la letra upsilon con i en español, ¿por qué insistir en decir que glicemia es incorrecto? Vamos, glicemia está mal. 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 貴様の拳など顔にも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？そうは匠できぜぶ。 Como conclusión, no solo aprendimos que la afirmación propagada entre los médicos latinoamericanos glicemia es incorrecto ya que viene de las traducciones de la literatura anglosajona es inválida, también aprendemos que existe un pobre carácter científico en la comunidad de médicos de Latinoamérica, pues fácilmente nuestra comunidad tomó como cierto algo sin evidencia sólida, evidencia que no requería de costosos ensayos clínicos aleatorizados, evidencia existente disponible en Internet proveniente de buenas fuentes de información. La medicina no se basa en testimonios, se basa en ciencia, cuyo fin es encontrar evidencia verdadera. Si nosotros, como comunidad médica en general, mantenemos ese mal hábito de aceptar sin cuestionar, estaremos cayendo en el riesgo de aceptar afirmaciones falsas, contrario al carácter de la ciencia médica y, por tanto, contrario al principio de la medicina primum non nocere. Vaya, aprendimos mucho hoy. Muchas gracias por su atención y tiempo.